Bienvenidos a la cátedra de inmunomatología dentro de la carrera de hemoterapia e inmunomatología en el grado de técnico de la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Médicas. Mi nombre es Marcelo Russo. Vamos a trabajar esta especialidad que, como imaginarán, estudia varias de las respuestas que los organismos vivos estamos desarrollando para sostener una sobrevida, sobre todo de nuestra economía propia, tratando de discriminar aquello que no lo es. Esto sucede en el ámbito del trasplante, también en distintos contextos de las transfusiones, en situaciones naturales como gestación, en respuesta ante ciertas medicaciones. Y el organismo humano en condiciones fisiológicas normales, digamos, planifica de manera efectiva y eficiente distintas estrategias para evitar que características extrañas, digamos, se propaguen más allá del límite que nuestras barreras naturales le imponen. Esta cualidad, que es una cualidad esperada, con características particulares y de diferente grado de efectividad, promueven la vida y es por supuesto interdependiente de otros aspectos de la fisiología vital que ustedes han desarrollado en años anteriores. Por supuesto que esta situación de normalidad puede sufrir desbalances en su equilibrio y dar lugar a diferentes situaciones que son fisiopatológicas y que vamos a analizar poco a poco dentro de esta especialidad. Esta primera clase inaugural, está organizada en tres momentos. Un momento donde hablaremos sobre la defensa líquida, la síntesis inmune de anticuerpos. Un segundo momento donde hablaremos de la herencia de los antígenos de grupo sanguíneo. Y finalmente vamos a hablar más sobre los aspectos de la nomenclatura de los antígenos de grupo sanguíneo, entendiendo siempre que hay perspectivas desde el rol biológico que desempeñan y desde su estructura bioquímica que nos interesan dentro de la especialidad. Los recursos que van a contar ustedes en la cátedra son básicamente cuatro. El primero consiste en su acercamiento a las clases presenciales en caso de que estas contingencias digamos que vivimos en la actualidad puedan ser superadas. Vamos a tratar de volver al régimen académico de presentismo. El segundo punto es una versión escrita de la clase en formato PDF que tiene una clave que ustedes van a poder solicitar a través de un correo electrónico, donde se reúnen todas las características teóricas, digamos, lo que a mi entender deberían ustedes leer. Y esto va a estar acompañado siempre de una autoevaluación que puede ser opciones múltiples o verdadero o falso, que ustedes van a contestar al finalizar la lectura reflexiva de la clase y que luego van a recibir las respuestas correctas para hacer autoevaluación, para que ustedes puedan chequear qué cosas no entendieron y si entendieron. A su vez, en algunos casos va a existir la posibilidad de una ejercitación, no en todas las clases, no en todos los encuentros. Y casi siempre está acompañado de un recurso multimedia, como puede ser este tipo de presentaciones en PowerPoint o videos en YouTube, etcétera, que puedan colaborar, digamos, a la comprensión de las bases teóricas que vamos a estar investigando. Ya hacia la clase 2 vamos a hablar sobre las bases funcionales de la interacción antígeno-anticuerpo, que es el modelo físico-químico que se aplica con mayor frecuencia, digamos, en las pruebas in vitro que empleamos en la inmunohematología, y así vamos a ir avanzando paso a paso, digamos, durante estos encuentros. La cátedra tiene lugar los días lunes de 8:30 a 12:30, aparentemente en la sede física del subsuelo, en el aula 10 de la Facultad de Medicina, pero si fuera el caso que se diera de manera virtual como es en esta primera ocasión, voy a estar disponible en el correo electrónico uva.inmunohematología@gmail.com los días lunes de las 8:30 a las 12:30
para que ustedes tengan contacto conmigo durante ese tiempo. Mi número de móvil para conexiones a través de la red WhatsApp es 11 35 60 67 04, donde también pueden hacer consultas. Y a través de linkeos que van a aparecer en la versión escrita de la página podrán acceder también a evaluaciones simuladas que se presentan antes de cada parcial y al desarrollo de la secuencia didáctica para que sepan los días en que se va a estar dando cada uno de los temas que incluyen dentro del programa. Esta clase, que es un refuerzo, un apoyo multimedial, no reúne todos los aspectos teóricos que son requeridos para los aprendizajes de esta disciplina. Por eso es que es muy importante que ustedes revisen la versión escrita de la clase, porque tanto la clase presencial como esa versión escrita reúnen la mayor parte de todos los recursos necesarios para poder comprender y poder ir avanzando hacia niveles mayores de complejidad y especificidad de esta disciplina. Vamos a empezar definiendo el antígeno. Del otro lado de la cancha podríamos considerar que está el anticuerpo. Básicamente la pregunta que siempre nos hacemos es si el antígeno determina o no la existencia de un posible anticuerpo. Es decir, si la sola existencia de un antígeno puede determinar la presencia o la existencia de un posible anticuerpo. El antígeno lo podemos definir como una estructura molecular, porque vamos a ver que podría ser de distinto tipo, que está bien dispuesto estereoquímicamente y que no resulta ser reconocible por parte del sistema inmune del huésped. ¿Esto qué significa entonces? Que nosotros tenemos antígenos que, como no los reconocemos como extraños, no lo son para nosotros. De modo tal que esa estructura molecular, a la que denominamos antígeno, tiene que estar dispuesta a una característica particular. Si nos es propia, entonces deja de tener esta condición de antígeno. Y también este antígeno, digamos, ser capaz de conducir a una respuesta inmune específica en otro sujeto, ¿no es cierto? Los antígenos propios en la situación entonces de normalidad de los sujetos portan la posibilidad de ser reconocibles, y esto es lo que nosotros denominamos desde el punto de vista inmunológico como tolerancia. Este estado de tolerancia que nos ha permitido nuestro desarrollo, la posibilidad de reconocer estructuras propias, por supuesto que en ciertos estados fisiopatológicos, entre los que encontramos la autoinmunidad, esta tolerancia se modificó, se rompió. El desarrollo de una respuesta inmune humoral, es decir, con el componente de los anticuerpos, va a requerir de la selección, de la activación y de expansión clonal de un tipo de linfocito llamado linfocito B individual, que ustedes habrán visto en otras materias anteriormente. Estos linfocitos B están provistos de un receptor antígeno específico, del acrónimo BCR, B-cell receptor, que está anclado en la membrana plasmática de estos linfocitos. Es un complejo glicoproteico que ustedes van a ver en imágenes y desarrollado también en la clase teórica y presencial. Es un complejo glicoproteico de transmembrana que incluye una inmunoglobulina propia de cada linfocito y que es responsable del reconocimiento del antígeno. Tan simple como que en el campo de la inmunohematología transfusional, cuando un sujeto, por ejemplo, carece de un antígeno, vamos a poner un ejemplo común, como puede ser un individuo que no tiene el antígeno D del sistema RH y que es transfundido, digamos, con hematíes de un donador que tiene el antígeno D. Es decir, este individuo que es expuesto al antígeno extraño, solo aquellos linfocitos cuyo BCR sea capaz de reconocer
un epítopo antigénico, como por ejemplo el de RHD, va a ser activado y expandido para diferenciarse al linfocito B de memoria o se va a transformar en células plasmáticas productoras de anticuerpos anti-D. Las células plasmáticas producen generalmente un solo tipo de anticuerpo y este siempre corresponde a la forma secretada o soluble de la inmunoglobulina de membrana del linfocito B del cual deriva esa célula plasmática. Es decir, de allí es que el anticuerpo conserve una especificidad por el antígeno y que a su vez también sea esto responsable o corresponsable de la función efectora de la respuesta inmune, que vamos a ver que puede llegar a ser la neutralización de este antígeno, puede ser el reclutamiento y activación de fagocitos, puede ser la activación del sistema complemento o podría ser el reclutamiento de otras células del sistema inmune como la activación de células NK, de macrófagos y otras células capaces de generar citotoxicidad en distintos niveles y grados de efectividad. Bueno, ¿cómo está conformado este BCR? Este BCR en primer lugar es un complejo glicoproteico que es heterooligomérico, o sea, una proteína de transmembrana que incluye dos subunidades estructurales y funcionalmente diferentes, que están unidas entre sí en forma no covalente. La primera subunidad, la subunidad 1 que ustedes ven ahí en el número, corresponde a una inmunoglobulina de membrana que actúa como receptor clonotípico propio de cada linfocito y es responsable del reconocimiento específico del antígeno. La segunda subunidad, el numerito 2 que ustedes ven allí en el centro, es denominado complejo accesorio inmunoglobulina alfa, inmunoglobulina beta. Es invariante o conservado en todos los linfocitos B y es responsable del transporte y la expresión del receptor clonotípico en la membrana y de la transducción de señales de activación luego de la interacción BCR con el antígeno que antes mencionábamos. La proliferación y diferenciación de los linfocitos B requiere además de señales accesorias de coestimulación que van a estar proporcionadas por el correceptor CD21 que ustedes ven allí en la imagen como número 3. Si han sido apropiadamente activados, los linfocitos B no solo proliferan, sino que luego se diferencian a células plasmáticas o células B de memoria para así poder diversificar el repertorio de receptores BCR. Por supuesto, va a haber diferentes mecanismos. Los principales mecanismos para producir eh, esta, este repertorio, este abanico de colores de los receptores BCR en los linfocitos son la hipermutación somática, que conduce a un aumento de la afinidad del receptor por el epítopo antigénico, la recombinación o reordenamiento génico, que conduce al switch iniciotípico, es decir, a cambiar esta característica de clase de la inmunoglobulina, que ahora vamos a ver de inmediato, y los reordenamientos genéticos secundarios que conducen a la edición del receptor.
Todas las inmunoglobulinas, tanto de membrana como de secreción, tienen una estructura básica general que ustedes van a reconocer que está constituida por 4 cadenas polipeptídicas. 2 cadenas pesadas, que generalmente la van a ver con la denominación H porque viene del acrónimo Heavy, idénticas entre sí, y 2 cadenas livianas L de Light, también idénticas entre sí. Las cadenas pesadas y livianas se asocian de modo tal que forman una estructura simétrica compuesta por 2 heterodímeros, H y L, que son idénticos y que están unidos covalentemente entre sí por uno o más puentes disulfuro. De esta manera, la estructura tetramérica básica de una inmunoglobulina y la interacción de las regiones variables aminoterminales de las cadenas pesada y liviana forman 2 sitios idénticos de combinación para el antígeno. Ya vamos a decir entonces a partir de ahora que en cuanto a su función también se pueden definir 2 regiones. La capacidad entonces de unirse al antígeno reside en esa porción, lo que le da la especificidad, la afinidad, lo que vamos a llamar idiotipo, y esto va a determinar la capacidad también, digamos, de ligarse a un antígeno y no a otro, y por otro lado su eventual capacidad para activar mecanismos efectores de la respuesta inmune, como por ejemplo la posibilidad de fijar complementos, ¿no? Esto obedece a la región constante carboxilo terminal de la cadena pesada exclusivamente, también llamada región cristalizable o FC. Volviendo al caso de la inmunoglobulina de membrana de los linfocitos que veníamos hablando antes, la región constante carboxil terminal de sus cadenas pesadas incluye una región que es hidrofóbica de transmembrana, más o menos 25 aminoácidos, que no está presente en la inmunoglobulina de secreción, la de los linfocitos B, la secretada por los linfocitos B. En este caso, en esta otra inmunoglobulina, es responsable del anclaje obligado de la inmunoglobulina a la membrana plasmática de los linfocitos B e incluye un dominio citoplasmático que tiene una longitud que varía en los distintos tipos de inmunoglobulina. En este sentido, digamos, es importante entonces hablar sobre el anclaje que impide que los dominios carboxil terminales de las cadenas pesadas estén disponibles y activar así mecanismos efectores de la respuesta inmune. Por lo tanto, en una inmunoglobulina de membrana, la molécula es bivalente y monofuncional y tiene capacidad para unir específicamente el antígeno mediante 2 sitios de combinación idénticos, pero carece de función efectora, que es lo que sí va a tener una inmunoglobulina ya secretada por los linfocitos B. Ya les decía entonces que estas inmunoglobulinas ya secretadas por los linfocitos B son los que llamamos anticuerpos y están presentes en el plasma y otros fluidos de nosotros, digamos, con diferencias de tipos biofuncionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, conservar la capacidad de unir al mismo antígeno, pero además sus extremos libres, carboxil terminales de las cadenas pesadas, tiene la capacidad, decíamos, de reclutar y activar mecanismos efectores destinados a eliminar el antígeno por fagocitosis, con la participación del sistema complemento y por mecanismos de citotoxicidad dependiente de ello, ¿no es cierto? Dependiente de los anticuerpos. Las variaciones estructurales en la región constante carboxil terminal de la cadena pesada va a determinar la existencia de 5 clases de cadena pesada que de las letras, digamos, griegas mu, delta, alfa y epsilon, y de allí es que le llamemos entonces inmunoglobulina M, ¿no es cierto?, D, y vamos a tener la inmunoglobulina G, la A y la E. La asociación de una misma región variable a distintas regiones constantes conduce a una producción de distintas clases o isotipos, entonces, y estos van a diferir en la capacidad para reclutar y activar distintos mecanismos efectores de la respuesta humoral. Por supuesto que la importancia clínica de una inmunoglobulina en términos de su efectividad, de alcanzar el antígeno o de proporcionar un tipo de respuesta celular más agresiva, como el secuestro del antígeno, va a depender de varias cosas. Un primer nivel de importancia está dado por el número de los Fc gamma receptores que existen en esa célula que va a ser reclutada.
la distribución de la cantidad de antígenos que están expuestos en el sujeto huésped, la presencia o no de ese antígeno, digamos, determina si está en otros órganos o no, la cantidad de inmunoglobulina capaz de ser secretada, si existe una cantidad de anticuerpos libres versus la cantidad de anticuerpos que están sensibilizando a esos antígenos, la existencia del complemento, si existen o no otros anticuerpos aparte de ese, en ese mismo hospedador. En el caso de una citopenia aloinmune de origen feto-neonatal, que ya vamos a ver en otros momentos, la eficiencia o no del traspaso placentario de estos anticuerpos y la capacidad de respuesta del feto en cuanto a su sistema de respuesta inmune celular. También vamos a encontrar otras variantes como la presencia de anticuerpos bloqueantes relacionados con el sistema, mayor de histocompatibilidad. Y un aspecto que vamos a desarrollar aquí, que nos va a importar mucho, es cuál es la frecuencia poblacional del antígeno hacia el cual está dirigido el anticuerpo. Todo esto hace a la importancia, a la magnitud clínica, digamos, de los anticuerpos que vamos a estar estudiando. Los anticuerpos que generalmente nos interesan mayormente en nuestro campo de trabajo son las formas IgG1 e IgG3, y también las formas IgM, porque estas son las formas que mayormente fijan complemento. También vamos a encontrar que algunas de ellas, como tienen Fc receptores en el sincillo tofoblasto de las células placentarias, vamos a ver que puede provocar citopenia aloinmune feto-neonatal y otros no tanto. Los linfocitos B memoria, aun cuando conserven las cadenas livianas y las regiones variables de las cadenas pesadas de su receptor clonotípico, manteniendo la especificidad por el mismo antígeno, sufre durante su diferenciación antígeno dependiente un proceso de hipermutación somática y conduce a tener mayor afinidad por el antígeno, además de un proceso de recombinación génica que conduce a un cambio en la región constante o pesada, expresada en aquellos linfocitos B vírgenes originales por una región constante distinta. ¿Esto qué significa? Que básicamente a medida que va teniéndose experiencia de exposición al mismo antígeno, va mejorando el tipo de respuesta y deriva en aspectos vinculados a características físico-químicas y funcionales de los anticuerpos, como lo son lo de la especificidad, digamos, lo de la avidez, lo de la sensibilidad, que vamos a ir viendo paso a paso y de a poquito durante la clase. En primer lugar, comentarles que la avidez, digamos, se refiere a una fuerza con que el anticuerpo se une al antígeno en forma multivalente y por lo tanto tiene una relación con el otro aspecto que recién mencionaba de la afinidad, también con la cantidad de antígeno y con la cantidad de anticuerpo. Si tanto el antígeno como el anticuerpo tienen carácter multivalente, la fuerza de unión entre ellos es mayor a la suma de las afinidades. En cambio, la afinidad de un anticuerpo es una expresión termodinámica de la fuerza de interacción entre el epítopo del antígeno y el sitio de combinación del anticuerpo. Por lo tanto, es una medida de la compatibilidad estereoquímica de ambas moléculas y puede aplicarse a interacciones que involucren determinantes simples, como aptenos. Entonces, la afinidad resulta de la suma de las fuerzas de repulsión y atracción, que ya la vamos a ver, sobre todo cuando veamos la parte de la clase 2, la estereoquímica de la interacción antígeno-anticuerpo, cuando veamos puente hidrógeno, interacción de Van der Waals, interacciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas entre el antígeno y el anticuerpo. El eritrocito maduro, como ustedes conocen, está desprovisto de orgánulos, no tiene núcleo y es en esencia una bolsa membranosa que se puede aislar hemolizándolos, o sea, haciéndoles perder la hemoglobina. Y estos fantasmas que quedan luego de la hemólisis representan ciertos componentes como las proteínas, algo de lípidos y hidratos de carbono, en ese orden en cuanto a la concentración. Esto lo sabemos a través de técnicas de electroforesis de geles de policridamida que ustedes también van a poder chequear en la clase teórica. La migración va a mostrar ciertas bandas, van a ser 7 bandas y nos va a permitir saber cuáles son los componentes de la membrana. Por supuesto, lo que se pretende es que haya un buen transporte de dióxido de carbono y a través también de oxígeno, y para esto, digamos, adopta permanentemente
medidas el glóbulo rojo de una electronegatividad que le permita, o electroneutralidad en realidad, que le permite equilibrar la diferencia de cargas con el medio externo. El transporte rápido de estos y otros aniones al interior y al exterior del glóbulo rojo lo realiza mediante canales específicos que tienen más o menos 1.000.000 cada célula, y más del 30% de estos canales está compuesto por proteínas de membrana. Es importante que ustedes vayan pensando que estas proteínas de membrana, muchas de ellas son quienes le ofrecen la posibilidad de anclaje a determinantes antigénicos, que son los capaces de inmunizar a sujetos y, por supuesto, identificar al que los porta, ¿no? Estas proteínas de membranas pueden ser integrales, pueden ser periféricas. Las integrales, por supuesto, penetran y atravesan la bicapa lipídica y pueden interactuar tanto con el área hidrófoba como el área exofacial hidrofílica, y portan antígenos de grupos sanguíneos, como les voy a comentar más adelante. Las glucoforinas A, B, C y D son ricas en carbohidratos, le otorgan carga negativa mediante el ácido ciálico y portan receptores de membrana y antígenos eritrocitarios. Reconozcan ya que el ácido ciálico, esta carga negativa, permite mantener la distancia entre los glóbulos rojos, una distancia necesaria y que se puede medir en términos de fuerza como potencial Z. Vamos a encontrar nosotros en algunas técnicas las posibilidades de reducir este potencial, esta posibilidad de rechazo entre dos hematíes por tener igual carga en su membrana. La proteína banda 3 también la vamos a desarrollar muy en profundidad, porque vamos a ver que está asociada a complejos epitópicos de antígenos de grupos sanguíneos muy importantes. Es una proteína de transporte, de intercambio de aniones. Vamos a ver que también permite la fijación del citoesqueleto de la membrana, la bicapa lipídica, y puede fijar hemoglobina y algunas enzimas. La relación entre las proteínas, los lípidos, ocurren en el lado exofacial, no penetra la bicapa y entonces se queda revistiendo internamente, tapizando para formar un esqueleto. Bueno, allí ven en la imagen el modelo de la membrana, digamos, en eritrocitos normales, por supuesto, y las principales proteínas que la atraviesan, incluyendo la glicoforina C, la proteína RH, la banda 3, el transportador de glucosa, o sea, el GLUT1, la glucoproteína asociada a RH. Las proteínas de transmembranas periféricas incluyen la espectrina, la anquirina, la proteína 4.1, la 4.2, la aducina, P55, dematina. Tengan en cuenta que las tres poblaciones hipotéticas de banda 3 incluyen la banda de difusión libre 3, la banda 3, que es un complejo de anquirinina, y la banda 3, que es el complejo de unión. Vamos a ir viendo que cada uno de estos elementos están involucrados como marcadores de determinantes epitópicos o de conglomerados de antígenos, y que por supuesto que si desde el punto de vista de la herencia genética la persona fuera nula, es decir, no tendría exposición antigénica, podríamos sospechar de un déficit en la proteína y esto tener como consecuencia en el sujeto estados patológicos. Lo que ven aquí es la representación esquemática de una membrana de una plaqueta, y entonces también ven sitios de anclaje de los antígenos plaquetarios específicos que lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia inmunohematología, pero el mismo sistema de representación. En este caso es trilaminar, la membrana plaquetaria es un mosaico fluido, otro modelo que ya lo vamos a ver igual, y básicamente lo que ven allí son los antígenos plaquetarios específicos. Quería ilustrarles que no solamente vamos a trabajar con los antígenos eritrocitarios, sino también con los antígenos plaquetarios, porque da lugar a estudios inmunohematológicos que se realizan dentro del ámbito de las incumbencias del técnico en hemoterapia. Para ir cerrando este primer encuentro, va a ser importante que tengan en cuenta en el futuro y tras la lectura de la clase escrita que algunos aspectos ponen en relieve la importancia clínica de los anticuerpos, y también es fácilmente revelado en el laboratorio inmunohematológico del campo de trabajo que ustedes van a desarrollar. Algunos aspectos están vinculados con la intensidad de la reacción, que ya vamos a ver que hay distintos ensayos que nos pueden mostrar
la capacidad aglutinatoria o hemolítica de un anticuerpo en condiciones in vitro. También vamos a emplear siempre, en algunos casos, cuando el anticuerpo por sí solo no pueda revelar mediante técnicas de aglutinación, vamos a emplear sueros anti-isotípicos que definan, digamos, un anticuerpo contra un anticuerpo que revele la existencia del mismo. Entonces la reactividad en la fase antiglobulínica también va a definir la existencia del anticuerpo y de la manera en que lo haga también su importancia clínica. El rango térmico, que es digamos, las variaciones de temperatura con las cuales se fija más rápidamente una cantidad de anticuerpos determinados frente a una oferta constante de antígeno. Y vamos a también evaluar la especificidad de esta región hipervariable que decíamos, que se asocia a un dato, a una especificidad como antes mencionábamos la del RH, un anticuerpo que sea capaz de aglutinar o capaz de fijarse a células que tienen el antígeno D versus otro anticuerpo que no tiene esta capacidad. Definir las clases de inmunoglobulina en cuanto a su isotipo, su región constante. Esto era lo que decíamos al principio, si es IgG, si es IgM, si es IgD, IgA, si es IgG, ¿de qué tipo? IgG 1, 2, 3, esto lo hablamos hace un ratito nada más. La afinidad, la capacidad de escindir que tenemos por, si esto es simple o complejo, separar una vez unido el anticuerpo, y la habilidad para fijar complemento, es decir, si el anticuerpo es capaz de generar, digamos, la fijación de complemento, lo que puede provocar como resultado la rotura de la membrana en la cual el anticuerpo está anclado, o también la citotoxicidad dependiente de este anticuerpo por el secuestro de células del componente del sistema reticular endotelial. Bueno, vamos a cerrar esta clase. Teniendo en cuenta cuáles son las actividades que entiendo son necesarias para poder ir aprendiendo durante el cursado. Lo primero es tratar de cumplir con el régimen de asistencia, es decir, tratar de establecer una rutina, por más que estuviéramos separados, según la contingencia que nos toque, y lo hagamos a través de internet. Lo importante es que ustedes se fijen una fecha para estar presentes en el aula. En este caso, los lunes a partir de las 8:30 hasta las 12:30, a partir del 30 de marzo de este año, estaré cumpliendo mi rol docente y ustedes su rol de estudiantes en el aula. Lo segundo es revisar el material multimedial, que estamos viendo, luego de haber leído la clase teórica, porque la clase teórica, la versión escrita, reúne aspectos teóricos más extensos y nos permite detenernos para poder pensar, para poder reflexionar, y después, una vez que terminan eso, van a la versión multimedial, a este apoyo. Van y vuelven a la versión escrita porque en la parte posterior van a encontrarse con una autoevaluación. Realizan la autoevaluación y me hacen las consultas que consideren pertinentes. Al tiempo van a recibir ustedes por correo electrónico los resultados de la autoevaluación, lo que les va a permitir saber si habían entendido o no bien los temas. No olviden nunca hacerme preguntas, preguntarle también a otros compañeros. Esto es lo que de alguna manera va a mejorar la comprensión, el entendimiento, y sobre todo se van a sentir apoyados. Y revisen siempre el correo, porque pueden recibir un correo de mi parte. Si no, vayan también a veces a spam, porque muchas veces el correo pasa a spam porque así lo determina, digamos, el bloqueo que ustedes tengan para protegerse. De modo que tengan en cuenta estas cuestiones. Lean la clase teórica, traten de hacer una lectura comprensiva. Les voy a decir esto una y mil veces. No alcanza con comprender, hay que estudiar. Y son dos mecanismos diferentes desde el punto de vista de la neuropsicología. Una cosa es que yo me ponga a comprender los contenidos y otra cosa es que los ponga a estudiar. Vamos a ver que hay memorias integradas que se aplican en un aspecto y en otro, y ustedes van a necesitar poder no solamente darle una lectura, luego comprender, debatir, reconfigurarse de alguna manera o reeditar algunos conceptos que ya tienen,
sino que van a tener que estudiar para poder aplicar al próximo nivel de complejidad de esta disciplina, que ya, como les comentaba, vamos a hablar de aspectos físico-químicos de la interacción antígeno-anticuerpo. Muchas gracias.